Okay. Okay, guys. Bienvenidos, hermanos. Saludos. Bendiciones a todos. Espero que me escuchen. Espero que me estén escuchando todos. Vamos a comenzar de una buena vez. Esta no es la página, es esta. Ok. Solo para recordarles lo que estamos estudiando, lo que hemos estado viendo durante ya van como 5 semanas, ¿verdad? Que hemos estado mirando evidencia antigua judaica sobre la divinidad de Jesús, ¿verdad? Y la última vez que nos reunimos ah, estuvimos hablando sobre la evidencia de escritos rabínicos donde ellos mismos confirman y dicen que el Mesías no puede ser solamente un ser humano, ¿verdad? Que tiene que ser un ser divino, ¿verdad? Y hemos visto que, como por ejemplo la semana pasada estuvimos mirando cómo esos rabinos, esos sabios, eruditos, como le quieran llamar, eh, explican, ¿verdad? A través de su revelación o de la palabra, que el Mesías tenía que ser, iba a ser mayor que los padres, ¿verdad? De los patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob. Eso lo miramos múltiples veces porque tiene que ver mucho. Miramos cómo estuvimos hablando cómo el Mesías debía ser mayor que Salomón, ¿verdad? Y por ende debe de ser un ser divino, ya que Salomón Dios le dio a él como un ser humano la máxima nivel de entendimiento y de sabiduría. Entonces, y si Jesús, ¿verdad? En el caso de Jesús dice ser mayor que Salomón, entonces tendría que haber sido otra no, divino, ¿verdad? Para poder alcanzar ese nivel de sabiduría y de conocimiento para poder sobrepasar a Salomón. En el caso de hoy, vamos a estar mirando sobre la autoridad del Mesías. Amén. Vamos a estar mirando básicamente Daniel capítulo 7, que habla sobre estas cosas. Y dentro de otros textos que voy a estar conectando yo mismo en cuestión de esa adoración, ¿verdad? A nuestro Dios. Lo que vamos a estar mirando en el día de hoy, este es el segundo remés del libro que hemos estado estudiando, El regreso del marrano kosher, por Isaac Shapira. Y esta es la página 105 donde voy a estar comenzando. Y dice de esta forma, dice, este es un comentario de Rambam, ¿ok? Un comentario de Rambam en Isaías 52, 13 al 53. Dice, y la sabiduría acompañará esta elevación del Mesías y su cercanía a Dios, porque ni Abraham, a quien el glorioso y temible nombre llamó su amigo, y con quien también hizo un pacto nuevo, ni Moisés, quien era más cercano a la deidad que cualquier hombre, ni los ángeles ministeriales que están de pie a su alrededor, a su derecha, a su izquierda, se acercan tanto al conocimiento del Todopoderoso como el Mesías, porque de él está escrito que vino aún al anciano de días y fue traído cerca delante de él. Así que aún Rambán es curioso, ¿verdad? Porque él dice que no hay otro hombre más cerca de Dios que Moisés, pero aquí en este párrafo, él mismo como quien dice se contradice, ¿verdad? Porque ahora aquí está diciendo que el Mesías va a ser más cerca que Moisés todavía, ¿verdad? Más cerca a la edad. Es curioso, pero
así suele suceder, ¿verdad? Cuando uno dice y habla muchas palabras, con el tiempo salen las controversias, ¿verdad? De uno mismo, no solamente Rambam, en la mayoría de nosotros, ¿verdad? Los que enseñamos en muchas ocasiones, eh, no necesariamente que nos equivoquemos o nos contradigamos, simplemente que no sabemos todas las cosas. El nivel de revelación y de entendimiento que yo tenía cuando apenas comencé a predicar en el 2008 no es el mismo nivel que tengo ahora, ¿verdad? Hemos aprendido por lo menos un poco, y eso lo digo con mucha humildad. Y entonces miramos pues que él mismo dice, Rambam, que este Mesías, el Mesías iba a ser traído cerca delante de Dios, ¿verdad? Delante del anciano de días. Entonces vamos a mirar ahora en esta sección cómo es que le es dada dominio, poder, autoridad, alabanza al Mesías, ¿verdad? ¿Cuál es la autoridad del Mesías? ¿Cuál es su nivel? ¿Verdad? Porque eso nos va a ayudar a entender más profundo de lo que estamos estableciendo. Pero acuérdense que esta es evidencia, ¿ven? Estamos en evidencia, entonces existe mucha evidencia escritural judaica que nos enseña el pensamiento de ellos en la antigüedad, ¿verdad? Especialmente en el primero y segundo siglo, cómo pensaban acerca del Mesías. Dice, en el siguiente artículo de evidencia, en nuestro caso por el Mesías divino, debemos examinar específicamente el señorío del Mesías en el libro de Éxodo. Dios instruyó claramente a Moisés en el monte Sinaí. Fíjense lo que va a decir. Dice, no te inclinarás a ellos ni les servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy celoso, visitando la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El término Dios celoso aparece 5 veces en la Torah para resaltar el punto de que Dios no compartirá su señorío o autoridad o gloria con ningún otro Dios o entidad. ¿Se fijan? Dios en su, uh, en su carácter o en su esencia, Él es un Dios celoso, ¿verdad? Él no va a compartir su gloria, Él no va a compartir su autoridad, su alabanza con otro, ¿verdad? Otro, con otro Dios o otra entidad. Amén. Entonces, si el Mesías es otro, aparte de Dios, entonces, ¿cómo es que el Mesías puede recibir autoridad y señorío y compartir las mismas cosas que Dios? Eso es lo que vamos a estar mirando en esta tarde. Eso sería imposible. Dice, la premisa de otra deidad que deba ser adorada es contradicha en la Biblia hebrea. El mismo tono continúa en Deuteronomio 5:8, en donde servir a otro Dios está claramente prohibido en perfecta concordancia con Éxodo 24. Es en los 10 mandamientos, miramos, ¿verdad?, que Dios nos prohíbe a todos nosotros adorar a alguien fuera de Dios. ¿Ok? Ahora, fíjense en la palabra hebrea para servir o adorar es avodá, ¿verdad? Avodá. Acuérdense de eso, avodá. En este contexto representa mucho más que servir a otros dioses. La palabra implica una prohibición de trabajar, de representar o afiliarse con cualquier otro dios. En esencia, la Santa Torá subraya que no solo tenemos prohibido adorar a otros dioses, sino que tampoco le debemos reconocer en nuestro andar cotidiano. El Shema dice claramente que un solo acto de adoración a Dios no es lo que Él requiere, sino una vida de adoración en la que Él sea reconocido en todo lo que hagamos Él y solo Él. ¿Se fijan? Y creo que esto es claro, ¿verdad? A través de la Biblia. No son los únicos textos, hay muchos textos que hablan sobre esto, ¿verdad? Que Dios no va a dar su gloria y no va a compartir su grandeza, su alabanza con otro, con alguien distinto. Dice aquí en, ¿qué es Éxodo? No.
Sí, Shema, y las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La idea de que Dios ha de ser reconocido en todas las circunstancias durante el día resume la relación que un seguidor del Dios de Israel debe tener completo enfoque y reconocimiento de Él y solo de Él. Entonces, por eso decimos el Shema, ¿verdad? Todos los días, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Tiene que ver con nuestra constante adoración y alabanza a nuestro Dios. Y solamente a Él, ¿verdad? Durante todo el día debemos adorar. Eso es lo que está diciendo aquí el escritor. Dice claramente, con base en estas escrituras, es difícil concebir la posibilidad de que Dios comparta su gloria o su autoridad con otro o con otra entidad. Ya que Dios tiene gran celo por su relación con quienes creó, es aparente que toda la gloria y la adoración deben apuntar a Él y no al Mesías. Antes de discutir el señorío y autoridad del Mesías, es seguro decir que en el judaísmo tradicional, la idea de un Mesías o cualquier otra entidad compartiendo la gloria de Dios es pura herejía. Amén. Entonces, por eso, hoy en día, ¿verdad? Los judíos, ah, digamos así, miran a los cristianos como herejes o como idólatras porque adoramos a Yeshua, adoramos a Jesús, ¿verdad? Y entonces eso es y tienen razón, sería una herejía y sería idolatría si Jesús fuese alguien separado de Dios, si fuera otro separado a Dios, ¿ok? Sigue diciendo, evaluemos cuidadosamente las palabras de Daniel 7, 13 al 14. Fíjense cómo dice aquí, esta visión de Daniel es muy particular, ¿verdad? Dentro del judaísmo se utiliza bastante para decir, ¿verdad? Que hay dos poderes en el cielo. Hay un libro que se llama Dos poderes en el cielo. Y hay tanto que decir, ¿verdad? De Daniel capítulo 7. Hay muchos escritos, hay mucha información. Pero fíjense cómo lo que dice él. Dice, miraba yo en las visiones de la noche y aquí con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre, ¿ok? Venía uno como hijo de hombre y vino hasta el anciano de días y fue traído cerca delante de él. Y le fue dado señorío, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones, lenguas las sirvieran, ¿ok? Entonces, ¿a quién le van a servir? Al hijo de hombre, le van a servir, es Abodá, ¿ok? Abodá. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Estos maravillosos versos del libro de Daniel fueron entendidos del siglo III a la Edad Media como escrituras mesiánicas. Desafortunadamente, la mayoría del judaísmo hoy en día dice que el Mesías será un hombre ordinario, pero está claro en este verso que el Mesías no será un simplemente humano. De acuerdo con el Peshat, el Mesías vendrá en las nubes del cielo. Ok, apunten eso también, márquenlo ahí, acuérdense. El Mesías vendrá en las nubes del cielo, ¿verdad? Lo que dice aquí. Con base en el hecho de que ningún humano jamás vino sobre las nubes del cielo, es difícil ver cómo el Mesías será simplemente humano. En estos versos aparentemente hay dos entidades distintas. Aparentemente hay dos entidades distintas. Dice, el que aparece como el Hijo del Hombre es el Mesías. El anciano de días es tomado como Dios. Eso es lo que usualmente se enseña, ¿verdad? Es la forma tradicional de cómo ver este texto. Rashi hace distinción entre ambos. Uno como hombre venía, ese es el rey Mesías. Y él vino al anciano de días, quien estaba sentado en juicio, juzgando a las naciones. Interesante, ¿verdad? Porque miren, dicen que el anciano de días es el que estaba sentado en juicio y juzgando a las naciones. Pero ¿qué nos dice en Apocalipsis que va a venir y hacer juicio y juzgar a las naciones? Yeshua, el Hijo del Hombre. De acuerdo con Metzudat David, el verso 13 se refiere al Hijo del Hombre como el Mesías mismo.
Dice, Daniel vio en su visión al que vino en las nubes del cielo con aspecto de hijo de hombre, un ser humano. Este es un remés sobre el rey Mesías. Dice, es importante establecer la relación entre las dos figuras que aparecen en Daniel 7, el anciano de días y el hijo del hombre. Daniel Boyarín en los evangelios judíos ve dos posibles conexiones entre el anciano de días y el que es como el hijo del hombre. Desde los primeros estrados de interpretación y hasta los tiempos modernos, algunos intérpretes han considerado a uno como hijo de hombre como el símbolo de un colectivo, fíjense. El hijo del hombre como un símbolo de un colectivo. Específicamente, los israelitas fieles del tiempo de la revuelta de los macabeos, cuando el libro de Daniel fue probablemente escrito, otros intérpretes han insistido en que el uno como hijo de hombre es una segunda figura divina al lado del anciano de días y no un símbolo alegórico del pueblo de Israel. Encontramos en Éfrates, el padre de la iglesia del siglo IV, el siguiente ataque en contra de la interpretación presumiblemente de judíos que hace al uno como el hijo del hombre aparecer como el pueblo de Israel. Entonces, como siempre, ¿verdad? Como estuvimos mirando la semana pasada, no, o antepasada más bien, en Isaías 53, muchos escritores a través de la historia han dicho que al que se refiere ahí es a Israel y no a un Mesías en particular, ¿verdad? Como a otro separado de Israel. Y en este caso también están haciendo lo mismo. En Daniel 7 hay ciertas personas, escritores y rabinos que han dicho que el Hijo del Hombre es el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero fíjense, dice, ¿han los hijos de Israel recibido el reino del Altísimo? Dios no lo permita. ¿O ha el pueblo venido en las nubes del cielo? El argumento de Afrates es exegético y sin rodeos. Las nubes, tanto andar en o con nubes, son un atributo común de apariciones divinas en la Biblia. Llamadas teofanías en griego para apariciones de Dios por los eruditos. J.A. Emerson ha señalado el punto decisivamente. El acto de venir con las nubes sugiere una teofanía de Yahweh mismo. Sin Daniel verso 13 no se refiere a un ser divino, entonces es la única excepción entre alrededor de 70 pasajes en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Entonces el que viene en las nubes no es un ser humano, ¿verdad? El que viene en las nubes, el que cabalga sobre las nubes, según el Salmo, es Yahweh mismo. Dios es quien cabalga sobre las nubes, pero curiosamente también reconocemos y entendemos que el que va a regresar en las nubes es Yeshua. Él mismo lo dijo, que él vendría en las nubes, ¿verdad? Una pregunta, ¿pudiera ser el Mesías, quien es uno como el Hijo de Hombre, represente una manifestación humana del anciano de días? ¿Verdad? Es lo que estamos tratando de averiguar. Si el Mesías es una manifestación de Dios en la tierra. ¿Es posible que las dos figuras divinas en Daniel 7:13 representen la máxima revelación de Dios mismo en nuestro mundo? Examinemos la evidencia con base en el entendimiento judío. Primero, el rabino Schwartz identifica al anciano de días como la máxima manifestación del rey Mesías en su artículo El reino de Grecia, de acuerdo a Daniel. Él explica que el Mesías estará en el más alto nivel espiritual en términos de su revelación de Dios, pero se queda apenas corto de ver al Mesías como Dios mismo. ¿Amén? Entonces, el rabino Schwartz estaba tan cerca de decir que el Mesías es Dios mismo. El rabino Schwartz declara, el Hijo del Hombre viene sobre las nubes, el Hijo del Hombre viene sobre las nubes del cielo, derecho hasta el anciano de días. La expresión hebrea de
Ad Adkit Yomim, hasta el anciano de días, sugiere que el Hijo del Hombre alcanzará el más alto nivel espiritual, el cual no somos capaces siquiera de entender ni verbalizar. Él representa la máxima revelación de Dios, el anciano de días. Este es el Rey Mesías. ¿Ok? En términos de revelación en nuestro mundo físico, el Hijo del Hombre representa la plenitud de la manifestación de Dios. El rabino Chaim Kramer señala un punto similar. La conexión entre Mesías y Atik o Dios se aprende de la división de Daniel. Atik incluye todo, el tiempo, el espacio y aún lo trascendiente todo. Dice, fíjense aquí en esta nota, el alma de Mashiach reside en Atik. El alma del Mesías reside en Dios. Es desde este nivel que todos sus poderes serán tomados. Y ya que Él transciende el tiempo y el espacio, Mashiach puede trascender toda transgresión jamás cometida y rectificarla, pues ya que Él puede trascender todo lo que se ha hecho, es capaz de traer a cada persona el estado en que se encontraba antes de haber pecado. Ahora que vemos que Mashiach tiene una raíz en Keter, literalmente corona, una de las tres manifestaciones celestiales de Dios, el alto nivel de Atik o Dios, podemos empezar a entender cómo Él rectificará al mundo, cómo Él rectificará al mundo. Miramos pues que aquí están comparando, ¿verdad? La gloria del Mashiach igual a Dios, de dónde reside, de dónde viene, su autoridad, ¿verdad? Entonces, voy a tomar una pausa en el libro y quiero que veamos esto, ¿verdad? Simplemente. Tenemos que entender lo que dice la palabra del Señor y hacer ciertas conexiones, ¿verdad? Para poder entender la adoración para con Dios. En Éxodo 34:14 dice, pues no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. Entonces aquí una vez más estamos reiterando lo que ya se dijo, ¿verdad? En la Biblia, en ciertas ocasiones, como estamos viendo aquí, Dios nos prohíbe adorar a Bodá, nos prohíbe adorar a otro Dios, ¿verdad? Creo que la palabra clave aquí es otro, porque muchos han dicho que el Mesías es otro aparte de Dios. Entonces, si el Mesías es otro aparte de Dios, entonces no pudiéramos adorarle, ¿verdad? No pudiéramos adorarle porque es prohibido. En Isaías 42:8 dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre. Dice, no le daré mi gloria a nadie más, ni compartiré mi alabanza con ídolos tallados. ¿Se fijan? Entonces aquí nos dice que no va a dar su gloria a nadie más. ¿Se fijan que no hay un paréntesis ni otro texto adicional que diga, no daré mi gloria a nadie más, solo al Mesías? No está hablando, ahí se termina, ¿verdad? No va a dar su gloria a nadie más. ¿Ok? Isaías 48:11, por mi amor de mí mismo lo hago, pues, ¿cómo ha de ser profanado mi nombre? No daré a otro mi gloria. Ok, una vez más vemos aquí. Entonces, Él no va a compartir su alabanza a nadie más, ni su gloria, amén, a nadie. Una vez más, reitero, no tiene un paréntesis aquí diciendo, oh, pero solamente al Mesías cuando Él venga, ¿verdad? Porque Él es un ser humano, a Él sí le voy a dar mi gloria, pero a nadie más. No, no dice nada de eso, simplemente dice que no va a dar su gloria a nadie más y punto. Miramos en Deuteronomio 32:39. Dice, vean ahora que yo soy. ¿Ok? Es Dios hablando. Vean ahora que yo soy y conmigo no hay más dioses. ¿Ok? Entonces nos fijamos aquí que no hay otro. ¿Cómo podemos decir que el Mesías es otro aparte de Dios? No podemos. Si mismo Dios está diciendo que no hay otro Dios fuera de Él. Para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor, no hay otro. No hay. Entonces lo miramos varias veces aquí, ¿verdad? Donde el Señor mismo nos está diciendo, vean a mi alrededor, miren
que no hay otro. Entonces, estoy tratando de enfatizar o hacer énfasis, ¿verdad? En que no hay otro fuera de Dios. Él es el único, ¿verdad? Simplemente es en la manifestación de Dios lo que difiere, ¿verdad? Obviamente el Mesías es Dios manifestado en carne, tal y como lo dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3:16, como lo hemos mirado en Juan capítulo 1, verso 14, y en muchas otras ocasiones en el Nuevo Testamento lo vemos de esta forma, ¿verdad? Por eso para ellos no era difícil expresar estas cosas, porque ellos sabían. Piensen bien en 1 Timoteo 3:16. He estado pensando sobre ese texto durante esta semana. Y dice que grande es el misterio de la piedad. Él, o Dios, fue manifestado en carne, ¿verdad? Si la palabra Él se refiere a Jesús, ¿verdad? Como ser humano, como un tal ser humano, ¿cuál sería el gran misterio? ¿Cuál misterio existe en que un hombre nazca como hombre? ¿Es algún misterio? No lo es, porque es algo natural para nosotros. No es ningún misterio, al menos de que Dios se manifieste en carne. Entonces, eso sí sería un misterio diferente, algo sobrenatural, algo diferente, algo completamente inusual, algo único en la historia. Amén. Entonces, no hay otro y Dios no va a compartir ni su gloria, ni su alabanza, nada de eso. Y es básicamente lo que estamos viendo en Daniel capítulo 7, ¿verdad? Que Dios, si es el anciano de días, le da su gloria y su alabanza y todo su reino a otro, si es otro. ¿Cómo lo podemos ver? La otra vez estuve escuchando a un pastor que lo explicó muy bien en mi punto de vista. Dice, en Daniel capítulo 7 vemos dos entidades, ¿verdad? En esta visión. Acuérdense que es una visión. Entonces, en las visiones tenemos, en muchas ocasiones, tener mucho cuidado, ¿verdad? Con las visiones y la profecía, que son símbolos, tal y como lo vemos en Apocalipsis. Todo Apocalipsis, la mayor parte, digamos, son símbolos, algo que representa algo. En el caso de Daniel capítulo 7 y en Apocalipsis, miramos dos entidades. En el caso de Daniel 7, miramos al anciano de días y al Hijo del Hombre, dos entidades. En el caso del Apocalipsis, miramos a Dios y miramos al Cordero, ¿verdad? Y en estos dos pasajes o en estas dos diferentes situaciones, podemos verlo de esta forma. Dios está jugando está jugando dos roles a la vez. Es decir, por ejemplo, en mi caso, yo soy papá, ¿verdad? Soy papá, pero también soy hijo. Entonces yo estoy jugando dos papeles en mi vida. Ah, en el caso de Dios, aquí podemos ver en Daniel capítulo 7 que Dios está jugando dos roles a la vez. Él es el anciano de días, Dios, y Él es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. ¿Se fijan? Dios Padre, Dios Hijo. Este, y lo vemos también en Apocalipsis, ¿verdad? Que Dios está sentado sobre el trono, pero también el Cordero de Dios está sentado sobre el trono. Y dice que hay un solo trono. Entonces, ¿cómo podemos ver esto? ¿Dios podrá jugar dos roles a la vez? Por supuesto que sí. En el caso de Jesús, Él dice ser la puerta de las ovejas, pero también dice ser el pastor de las ovejas. Entonces, ¿cuál es Él? ¿Cuál es Jesús? ¿Jesús es la puerta o es el pastor? Está jugando dos roles a la vez. De la misma forma, podemos ver en Daniel, podemos ver en Apocalipsis que Dios está jugando dos roles a la vez. Simplemente Dios en el cielo y Dios en la tierra, y en la tierra se manifestó como un ser humano, ¿no? Pero sigue siendo Dios mismo. Vamos a leer aquí abajo. Dice, el rabino Kramer procede a explicar la conexión entre el anciano de días y el Mesías divino al declarar: el espíritu de Mesías procede de la nariz de Arich Anpin, que es el nivel de Keter. Arich Anpin, a su vez, tiene su raíz en Atik, el anciano de días.
Mashiach está enraizado en los niveles exaltados del Keter, ya que esto transciende todos los niveles conocidos para nosotros. No tenemos concepto de quién realmente es el Mashiach. Y eso tiene razón, ¿verdad? Ah, algún día lo vamos a conocer tal y como Él es, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que por ahora vemos a obscuras, pero lo que sí sabemos es que el Mashiach es un ser divino, ¿verdad? Absolutamente. El texto continúa en Daniel 7:14 para mostrar una fuerte conexión entre el anciano de días y su manifestación terrenal, el Hijo del Hombre. ¿Se fijan cómo dice aquí? El texto continúa en Daniel 7:14 para mostrar una fuerte conexión entre el anciano de días y su manifestación terrenal, el Hijo del Hombre. Entonces, el anciano de días es una manifestación terrenal, lo conocemos como el Hijo del Hombre. Dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Esa palabra le sirvan es la palabra abodá, como vamos a estar mirando. Dice la palabra iflejón significa adoración. La palabra shiltón habla de su autoridad de ser juez sobre la tierra. El Peshat de Daniel 7:14 claramente establece que las naciones adorarán al Mesías. Fijan, las naciones vendrán y le adorarán o le servirán o le adorarán. Amén. Si el Mesías es alguien fuera de Dios o otro diferente a Dios mismo, entonces no pudiera, eso sería idolatría, porque acabamos de ver todos esos textos que no dará su gloria a nadie más. Si uno sostiene, fíjense aquí, si uno sostiene la postura de que el Mesías es simplemente humano, entonces la idea introducida por el texto sería considerada abodá zará o adoración extraña. Toda vez que la palabra raíz falaj, de la cual yiflihun se deriva, es utilizada, se refiere a la adoración de Hashem. ¿Ok? He aquí algunos ejemplos. Y luego nos da unos ejemplos en Daniel 3:12, donde dice, habla de Sadrach, Mesach y Abednego, que no sirvieron a los dioses de Nabucodonosor. Lo dice el verso 12, el verso 13 también. Dice, habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no sirven a mis dioses, ni adoran la estatua de oro que he levantado? Entonces, ¿por qué no servían a otros dioses? ¿Por qué no hacían abodá a otros dioses? Porque Dios lo tiene prohibido, ¿verdad? Como acabamos de ver. Daniel 3, 17 al 18. Si nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, Él nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Se fijan? ¿Por qué no lo servían a esos dioses? Sadrach, Mesach y Abednego. Porque tenían temor de Dios y conocían la palabra de Dios que les prohibía o nos prohíbe adorar a otras entidades, ¿verdad? A otros dioses en este caso. En Esdras 7:19, los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante del Dios de Jerusalén. Entonces, todo simplemente está dando ejemplos de cómo la palabra servir o adorar, en este caso la palabra abodá, se refiere solamente a adoración a Hashem. Es la única adoración permisible, adoración a Hashem, de Hashem. Obviamente, Hashem, ¿verdad? Se refiere al nombre de Dios. Hashem se refiere, es un título para el nombre de Dios. ¿Verdad? Para no decir Dios en sí, Elohim o Yahweh, ¿verdad? Hashem significa el nombre, ¿verdad? Y se refieren a Dios mismo. Ay, perdón. 109, ok. Dice, página 109,
Está claro por el significado de la palabra falaj utilizada en Daniel 7:14, que quien aparece como el Hijo del Hombre será venerado. El diccionario Peshita hebreo arameo dice que la palabra falaj es equivalente a la palabra hebrea abodá. ¿Ok? Falaj arameo, abodá en hebreo, la cual literalmente se traduce como servir o adorar. Tanto abodá como falaj únicamente pueden ser dirigidas a Dios mismo, como lo vemos en la Torá. ¿Ok? Ay, Señor. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen, sino que los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus pilares. Mas al Señor tu Dios servirás, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré la enfermedad de en medio de ti. La implicación de estos versos es clara. Cualquier adoración que no está dirigida al Dios de Israel representa idolatría. Aún así, en Daniel 7:14 es claro que las naciones adorarán al que es como hijo de hombre, a menos que esta entidad represente la manifestación que posee la completa autoridad del anciano de días. La profecía, fíjense, la profecía de Daniel violaría la Torah misma. O sea, si el Hijo del Hombre es separado de Dios y es otro, ¿verdad? Si el Mesías es otro y no Dios mismo, entonces Daniel mismo estaría violando la Torah misma con Daniel capítulo 7, ¿verdad? Y lo que hemos estado mirando, porque al que se le va a adorar y dar el dominio es al Hijo del Hombre. ¿Se fijan en la lógica? ¿Se fijan cómo se contradecirían todos los escritores? Ya que esta conclusión es ilógica basándonos en el sexto principio de Rambam, todas las palabras de los profetas son verdad. Entonces, si está hablando verdad Daniel, entonces Daniel 7:14, ¿verdad? Vamos a servir y todas las naciones con nosotros al Hijo del Hombre que es el Mesías. La única conclusión lógica es que el Hijo del Hombre posee toda autoridad como una manifestación del Dios anciano de días o Dios mismo. Esa es la única conclusión lógica. El Hijo del Hombre es Dios mismo, ¿verdad? Ahora, la razón por la que todas las naciones adorarán y servirán al Mesías es porque Él será divino en su naturaleza, ya que Él representa la más alta revelación y manifestación de Dios en la tierra. El rabino Lichtenstein añade otro importante comentario que solidifica la verdadera identidad del Hijo del Hombre como parte del anciano de días en la conexión entre Daniel 7:13 y Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. El Hijo del Hombre se va a sentar en el trono de gloria. R. Lichtenstein comenta, el término su gloria habla de la gloria que se le será otorgada al Hijo del Hombre, de su Padre, por lo tanto, es la gloria del Señor. Esto se conecta directamente con la escritura que declara, y la gloria del Señor será revelada, en Isaías 45. Ese es el Rey Mesías, como lo dice Sofonías. Ok. Miremos, quiero que veamos algo interesante simplemente. Estamos hablando de adoración, de servir, de abodá, falaj. Y entonces tomé la tarea de mirar si la palabra adorar o abodá en el hebreo es la misma palabra que utilizan en la palabra adorar en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque obviamente el Nuevo Testamento principalmente está escrito en griego. Como pueden ver aquí a mano derecha, okay, en la concordancia Strong's, la palabra proskuneo significa worship, adorar, ¿verdad? Proskuneo. Okay. Significa reverencia, significa doblar las rodillas,
y adorar. ¿Ok? Entonces, lo que estamos mirando es esta palabra, proskuneo. ¿Ok? Así se escribe, digamos, ¿verdad? Con palabras en español o en inglés. Pero aquí está la palabra original en griego. Así es como se escribe en griego, ¿ok? Proskuneo, aquí. All right, ¿sí la ven? Proskuneo. Entonces lo que hice, fui a la Biblia, a la Septuaginta, la LXX, fui a la Septuaginta y miré en Daniel 3, verso 12 al 14, si aparece esta palabra proskineo en los textos que ya vimos, de Daniel 13, 12 al 14, donde Sadrach, Mesach y Abednego no quisieron postrarse en adoración a otros dioses. Vamos a ver si en la Septuaginta los mismos escritores, cuando tradujeron del hebreo al griego, utilizan esta misma palabra proskuneo. Proskuneo. Y miren, aquí la vemos, simplemente que es en otra forma. ¿Sí la ven aquí? Proskinate. Aquí, ¿ok? En el verso 12 es proskuneo y en el verso 14 es proskineate. En la Septuaginta, que es equivalente a la palabra aboda. ¿Se fijan? Aquí está también. Simplemente que, pues obviamente es indiferente, ¿verdad? Si lo estás diciendo, dependiendo de cómo lo estés diciendo el texto o la sentencia. Pero aquí está la misma palabra. Proskuneo. ¿Ok? Proskuneo. Entonces, en esos versos, donde la palabra abodá aparece en hebreo, en Daniel, capítulo 3, verso 12 al 14, es la palabra proskuneo. Entonces, la palabra proskuneo es igual a abodá, ¿ok? A falaj en arameo, como acabamos de mirar aquí en Daniel 13, perdón, 3, 12 al 14. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Esta es la Reina Valera 1960. En otras versiones dice, no rinden culto o no sirven, pero es la misma palabra, ¿verdad? Significa lo mismo, adorar. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. ¿Ok? Entonces en la Septuaginta es proskuneo. En el Nuevo Testamento es proskuneo, porque la Septuaginta es griego. ¿Ok? Entonces miramos esta palabra proskuneo, que significa besar. Dice propiamente besar el suelo al postrarse ante un superior, adorar dispuesto a caerse, postrarse para adorar de rodillas, para hacer reverencia. El significado básico de proskineo, en opinión de la mayoría de los eruditos, es besar. ¿Okay? Entonces, nuestra adoración es besar los pies del Mesías en el sentido griego. En los relieves egipcios, los adoradores están representados con la mano extendida lanzando un beso hacia la deidad. ¿Ok? Simplemente quiero que vean cuál es la palabra que equivale a la palabra abodá en el griego. Eso es lo que quiero que vean porque vamos a entrar a algo aquí. Con todo lo que hemos mirado, lo que hemos leído, lo que hemos visto, todos los textos, fíjense en esto. Fíjense porque, en cuestión del Nuevo Testamento, porque es que las mujeres, cuando fueron al sepulcro para ver al Señor, dice que lo adoraron. La palabra es la misma, prosequinesen, que es la palabra proskineo, la palabra abodá, a Jesús. ¿Ok? Dice. No, esto no es en Mateo 28, 9, perdón.
He aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies, ¿ok? Abrazaron sus pies y le adoraron, prosquinesan. Y acabamos de ver que el único que es digno de adoración o que podemos adorar es a Dios. Entonces, si Jesús no es Dios, ¿qué estaban haciendo estas mujeres adorando a Jesús? ¿Será idolatría? Ok, vamos a ver otro ejemplo. Juan 9:35 al 38. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él le dijo, ¿quién es, Señor, para que le crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que él habla contigo él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. La misma palabra, prosequinesen, ¿ok? Que tiene que ver con adoración, tiene que ver con abodá, tiene que ver con solamente adorar a Dios. Si no me creen, miren, hasta los mismos ángeles nos dice que deben adorarle. En Hebreos 1:6. Y otra vez cuando introduce al primogénito. ¿Quién es el primogénito? Según Juan 3:16. Bueno, más bien es el unigénito. Pero aquí el primogénito sabemos que es Yeshua, ¿verdad? Que es el Hijo del Hombre. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle. ¿Cuál es la palabra? Proskinesatosan, que deriva de la palabra proskineo, que significa adorar. Adórenle todos los ángeles de Dios, hasta los ángeles van a adorarle, van a adorar al primogénito. Y sabemos que el primogénito es Yeshua. Él es el primogénito de la creación, ¿verdad? Y de todo lo demás. Ahora vamos a brincarnos a Apocalipsis 5, porque en realidad todo Apocalipsis, ¿verdad? La mayor parte de Apocalipsis cuando habla de adoración incluye al Cordero de Dios. Sabemos quién es el Cordero de Dios. Pero dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Ahí están adorando al Cordero. Pero no estamos viendo que solamente el único que es digno de adoración es Dios. ¿Qué acaso los 24 ancianos y los seres vivientes y los ángeles están cometiendo idolatría porque están adorando a otro diferente? Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. ¿Quién fue inmolado? Yeshua fue inmolado, el Cordero de Dios. Y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Qué es lo que dice en Daniel 7? Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Qué acabamos de ver de Dios? ¿Qué es lo que dijo el Señor? Que no iba a dar su gloria ni su alabanza a nadie más. Entonces, ¿cómo aquí se le da al Cordero? Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir. Ahora está hablando de toda la creación, todo lo que existe. Ya no solamente los seres divinos, no solamente los seres angelicales en el cielo, sino también ahora todo lo que existe, ¿verdad? Dice, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces miramos pues, mi pregunta es simple. Si el Cordero de Dios, o Jesús, Yeshua, es un simple ser humano, sabemos que él no puede ser adorado, pero aquí lo están adorando. Todos lo están adorando. Todos los seres
en el cielo, todos los seres en la tierra, todos están adorando al Cordero de Dios. ¿Verdad que sí? Y miramos, por eso les estuve enseñando durante todo esta enseñanza, ¿verdad? De que solamente el único que es digno de adoración es Dios mismo. Y aquí les acabo de enseñar que Jesús no solamente lo adoraron no lo vamos a adorar solamente entonces, cuando Él venga en su gloria, sino que le adoraban, ¿verdad? Mientras Él estaba aquí en la tierra también. Recibió adoración. La página 110 para terminar. Ok, ya me lo termino, dice. Dios pondrá su corona sobre la cabeza del rey Mesías. El punto del rabino Lichtenstein es claro y consistente con varios midrashim. El Mesías tendrá la completa autoridad de Dios y por tanto es apropiado pensar que el Hijo del Hombre sea una manifestación divina del anciano de días. ¿Okay? Cuando Yeshua declaró que él y el Padre son Ejad o uno, él se equiparó con el poderoso de Israel en términos de autoridad y gloria. Con base en la Biblia hebrea en interpretación rabínica, no es difícil equipar a la Nación de Días como el Hijo del Hombre en términos de autoridad. Por último, es importante que consideremos cuidadosamente la verdadera identidad de la Nación de Días. En Daniel 7:22 leemos, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. El significado simple de Daniel 7:22 sugiere que aquel que viene con las nubes del cielo es el mismo anciano de días. ¿Se fijan? ¿Quién viene en las nubes? El anciano de días, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dice Jesús que él viene en las nubes? ¿Acaso será Yeshua el anciano de días? Miren, otra explicación bien suave, bien hermosa, es en cuestión de la apariencia que mira Daniel cuando describe al anciano de días. Lo describe con una barba blanca, ¿verdad? Con vestidos blancos. Si ustedes leen al inicio de Apocalipsis también, el apóstol Juan, cuando está hablando de Jesús, cuando lo mira, cuando mira su apariencia, es la misma que mira del anciano de días. O sea, el anciano de días en Apocalipsis tiene la misma apariencia del anciano de días. Jesús y el anciano de días son los mismos, pues Él es el mismo que viene en las nubes. Sin embargo, de acuerdo con el Senadrín 98a y una cuidadosa lectura de Daniel 7:13, aquel es el Hijo del Hombre que establecerá su reino al venir del cielo a juzgar y gobernar sobre las naciones. La implicación es que el Hijo del Hombre representa la manifestación terrenal del anciano de días, o por lo menos su más alta revelación, quien posee su autoridad y midot o atributos. En el Nuevo Testamento judío anotado identifica una importante conexión entre la identidad del Hijo del Hombre y el anciano de días en referencia a Mateo 25:31. Los escritos judíos testificaron de un ser humano exaltado que juzgará a las naciones. Sin embargo, en fuentes rabínicas, Dios es el juez. Similarmente, en el Salmo 68:5 identifica a Dios como aquel que desciende con las nubes del cielo. Salmo 68:5, cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad a que cabalga sobre los cielos. ¿Okay? El Señor es su nombre, alegraos delante de él. Aquí lo voy a terminar, hermanos, esta sección. Entonces, hay mucho que decir, ¿verdad? Hay muchas formas de ver toda esta información, pero me interesó ver cómo él conecta al anciano de días con el Hijo del Hombre, ¿verdad? De una manera ah, básica, sencilla, evidente en la misma palabra, sin rodeos, simplemente lo que está en el texto, en el Peshat. El anciano de días es el mismo que el Hijo del Hombre, simplemente en la manifestación es distinta. Obviamente el Hijo del Hombre es una manifestación de Dios visual en la tierra, ¿verdad? Como un ser humano. Y así podemos hacer muchas diferentes conexiones, ¿verdad? A través
de las escrituras. He estado pensando mucho en estas cosas, y a ver si les quería comentar algo. Estaba mirando ahora, estaba escuchando la Biblia, ¿verdad? Audiblemente, estaba en el trabajo y estaba escuchando la Biblia. Y se me vino a la mente que cuando Jesús estaba enseñando a las multitudes, dice en Mateo 13 que él les enseñaba, ah, solamente les enseñaba con parábolas, ¿verdad? Y el texto mismo enseña, nos da una conexión del Salmo 78:2, donde el mismo Señor Dios Todopoderoso dice: abriré mi boca en parábolas y evocaré las cosas escondidas del pasado. Entonces está diciendo que Dios nos va a hablar en parábolas, ¿verdad? Pero miramos que Jesús en su manifestación fue él quien habló en parábolas. Entonces, eso hay una conexión más, ¿verdad? Sobre la verdadera identidad del Mesías, de Yeshua. Entonces, creo que esta evidencia, hermanos, es muy poderosa porque no la estoy diciendo yo necesariamente, no es de un punto de vista cristiano, si es que hemos perdido cierta confianza en eso. Miramos que los mismos judíos, rabinos, ¿verdad? Dicen lo mismo. Simplemente que es información más antigua. Hoy en día, como les he dicho a través de toda esta serie, es que en el pensamiento judío ha cambiado por cuestiones de pleitos religiosos y ¿verdad? De problemas entre hombres. En el caso del judaísmo y el cristianismo, obviamente se odian entre sí, tal y como Jacob y Esaú, ¿verdad? Se odian, pero miramos en esta parashá de esta semana cómo Jacob y Esaú son reunidos, ¿verdad? Y se alegran y se besan el uno al otro, ¿verdad? Y se regocijan. Y esperamos que algún día así sea, ¿verdad? Que el Señor cumpla su palabra y que unifique a, a Efraín y a Judá una vez más, a Israel, que sea completo. Y eh, él es el que nos va a traer y nos va a dirigir hacia su justicia y a su verdad. Así que espero que esta enseñanza sea de bendición para nosotros y para los que escuchen esta enseñanza. Mi deseo es que el Señor los bendiga. Shalom.